Hola, hola, hola de nuevo. Y bienvenidos a la segunda parte de este vídeo explosivo. Como les dije, el tema de Can Yaman y Demet Özdemir es como un pozo sin fondo de emociones, especulaciones y por supuesto, muchísima pasión. Y es que amigos, la historia de Erkenci y el supuesto romance entre sus protagonistas, sigue dando mucho de qué hablar, incluso después de tanto tiempo. En la primera parte ya establecimos el contexto, la bomba del divorcio y la efervescencia que provocó en las redes sociales. Ahora profundicemos un poco más en los detalles, en las posibles razones detrás de este divorcio, en la trayectoria de Can y Demet tras Erkenci y por supuesto, en las distintas perspectivas que se han generado en torno a este tema. Analizando el divorcio de Demet Özdemir, ¿qué pasó realmente? La noticia del divorcio de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç, como ya mencionamos, tomó por sorpresa a muchos. Aunque se sabía que la relación no había durado mucho, la expectativa era que al menos perdurara un poco más. Pero, ¿qué pudo haber pasado para que esta pareja decidiera separarse tan pronto? En el mundo de la farándula turca, como en cualquier otro, los rumores y las especulaciones están a la orden del día. Algunos medios de comunicación turcos sugieren que la incompatibilidad de caracteres fue uno de los factores clave. Al parecer, las agendas apretadas y las diferentes prioridades de cada uno habrían dificultado la convivencia y la construcción de una relación sólida. Por otro lado, también se ha hablado de posibles infidelidades, aunque esta información no ha sido confirmada ni desmentida por ninguna de las partes. Lo cierto es que en muchas ocasiones, las presiones mediáticas, la exposición constante y la vida acelerada que llevan las celebridades pueden afectar negativamente las relaciones sentimentales. Es importante recordar que en última instancia, solo Demet y Oğuzhan conocen las verdaderas razones detrás de su divorcio. Sin embargo, la noticia, independientemente de las causas, tuvo un impacto significativo en la vida de Demet, y por supuesto, en la de Can Yaman, directa o indirectamente. La trayectoria de Can Yaman después de Erkenci, un ascenso meteórico. Después del éxito arrollador de Erkenci, Can Yaman tomó una decisión crucial: apostar por una carrera internacional. Se mudó a Italia, uno de los centros neurálgicos de la industria del entretenimiento, y comenzó a trabajar en proyectos ambiciosos. Su llegada a Italia no fue fácil, pero su perseverancia y su talento le abrieron las puertas. Comenzó a estudiar italiano, a prepararse para nuevos roles y a participar en audiciones. Y poco a poco fue consiguiendo oportunidades. Uno de sus proyectos más destacados fue la serie Viola come il mare, donde compartió pantalla con la actriz italiana Francesca Chillemi. La serie fue un éxito en Italia, y le permitió a Can demostrar su versatilidad como actor y su capacidad para adaptarse a un nuevo idioma y a una nueva cultura. Además de Viola come il mare, Can también ha participado en otros proyectos internacionales, como anuncios publicitarios y colaboraciones con marcas de renombre. Su presencia en eventos y alfombras rojas ha sido constante, consolidando su imagen como una estrella de proyección global. El éxito de Can Yaman en Italia no solo se debe a su talento, sino también a su carisma, a su dedicación y a su capacidad para conectar con el público. Ha sabido aprovechar las oportunidades que se le han presentado y ha construido una carrera sólida y prometedora. El camino de Demet Özdemir, consolidando su éxito en Turquía. Mientras Can Yaman se abría camino en Italia, Demet Özdemir continuaba su exitosa carrera en Turquía. Después de Erkenci protagonizó la serie Doğduğum Evkaderindeyim, conocida en español como Mi hogar, mi destino, que se convirtió en otro gran éxito. En Mi hogar, mi destino, Demet interpretó el papel de Zeynep, una joven que lucha por encontrar su lugar en el mundo y por construir su propia identidad. La serie abordaba temas complejos como la adopción, la familia y la superación personal, y Demet demostró su capacidad para interpretar personajes con profundidad y sensibilidad. Además de Mi hogar, mi destino, Demet también ha participado en otros proyectos, como películas y anuncios publicitarios. Su popularidad en Turquía sigue siendo muy alta, y es considerada una de las actrices más queridas y respetadas del país. La trayectoria de Demet, al igual que la de Can, es un reflejo de su talento, de su dedicación y de su capacidad para conectar con el público. Ha sabido elegir proyectos interesantes y ha demostrado su versatilidad como actriz. El impacto de Erkenci en sus carreras y en sus vidas. Es innegable que Erkenci marcó un antes y un después en las carreras de Can Yaman y Demet Özdemir.
La serie los catapultó a la fama internacional y les abrió las puertas a nuevas oportunidades. La química entre ellos en pantalla fue y sigue siendo un elemento clave del éxito de la serie. La conexión que transmitían como Sanem y Can, como Demet y Can, era palpable y conquistó los corazones de millones de fans en todo el mundo. Sin embargo, el éxito de Erkenci-Kuş también supuso un desafío para ambos. Tuvieron que lidiar con la fama, con la exposición mediática y con las expectativas de los fans. Los rumores sobre su posible relación sentimental se multiplicaron, y la presión por parte del público fue constante. A pesar de todo, tanto Can como Demet han sabido gestionar su éxito y han logrado construir carreras sólidas y prometedoras. Han demostrado su talento, su profesionalismo y su capacidad para reinventarse. **** Las reacciones en redes sociales. Un universo de emociones ****. La noticia del divorcio de Demet Özdemir, como era de esperar, generó un torbellino de emociones en las redes sociales. Los fans de Erkenci-Kuş revivieron sus esperanzas y comenzaron a especular sobre una posible reconciliación entre Can y Demet. En Twitter, Instagram y otras plataformas se multiplicaron los mensajes, los comentarios y las teorías. Los fans recordaron los momentos más románticos de la serie, compartieron fotos y vídeos de la pareja y expresaron sus deseos de que volvieran a estar juntos. La actividad de Can Yaman en redes sociales también generó mucha especulación. Sus publicaciones misteriosas, sus fotos sugerentes y sus likes a comentarios de fans alimentaron aún más el revuelo. Algunos interpretaron sus acciones como una reacción a la situación, mientras que otros creyeron que simplemente estaba manteniendo su vida personal al margen. Lo cierto es que las redes sociales se convirtieron en un reflejo del fervor y la pasión que genera la historia de Can y Demet. Los fans se unieron para expresar sus emociones, para compartir sus esperanzas y para debatir sobre el futuro de sus ídolos. ****, ¿un reencuentro en el horizonte? Analizando las posibilidades ****. La pregunta que todos nos hacemos ¿es posible un reencuentro romántico entre Can Yaman y Demet Özdemir? La respuesta, como ya mencionamos, es incierta. La vida es impredecible y las cosas pueden cambiar de un día para otro. Sin embargo, hay que ser realistas. Aunque la química entre ellos fuera innegable, aunque la conexión fuera palpable, la realidad es que cada uno ha seguido su camino. Han pasado años desde que trabajaron juntos, han tomado decisiones diferentes, han vivido experiencias diferentes. Las relaciones sentimentales, como todos sabemos, son complejas y requieren de muchos factores para funcionar. La compatibilidad, el entendimiento, el respeto y el amor son elementos esenciales para construir una relación duradera. En el caso de Can y Demet, el tiempo y la distancia podrían ser un obstáculo. Sus carreras profesionales los han llevado por caminos separados, y sus prioridades podrían ser diferentes. Sin embargo, nunca se sabe. La vida está llena de sorpresas, y el destino puede jugar malas pasadas. Si el amor es verdadero, si existe una conexión profunda, es posible que en algún momento el camino de Can y Demet se vuelva a cruzar. ****, un posible reencuentro profesional, ¿qué podemos esperar? ****. Además del posible reencuentro romántico, otra pregunta interesante es: ¿podríamos ver a Can Yaman y Demet Özdemir trabajando juntos de nuevo? La respuesta es más probable. La industria de las telenovelas turcas es muy dinámica, y las colaboraciones entre actores y actrices son frecuentes. Los productores suelen aprovechar la popularidad de ciertas parejas para generar expectativas y atraer al público. En el caso de Can y Demet, la demanda por parte del público sería enorme. Los fans de Erkenci-Kuş estarían encantados de volver a verlos juntos en un set de grabación. Sin embargo, para que esto ocurra, tendrían que darse ciertas condiciones. Tendrían que estar disponibles, tendrían que aceptar el proyecto y tendrían que sentirse cómodos trabajando juntos. Si se dieran estas condiciones, no sería descabellado pensar que en algún momento, Can y Demet volvieran a protagonizar una serie o una película juntos. El éxito estaría prácticamente garantizado, y el mundo de las telenovelas turcas volvería a explotar. ****, el legado de Erkenci-Kuş, un fenómeno cultural ****. Más allá de las especulaciones sobre el futuro de Can y Demet, es importante destacar el legado de Erkenci-Kuş. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, que traspasó fronteras y conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo.
Erkenci Kuş no solo fue una historia de amor, sino también una historia de superación personal, de amistad y de sueños. La serie transmitió valores positivos y generó empatía con los personajes. La química entre Can y Demet fue un elemento clave del éxito de la serie, pero también lo fueron la calidad de la producción, las actuaciones de los demás actores y la originalidad de la historia. Erkenci Kuş dejó una huella imborrable en la memoria de los fans. La serie sigue siendo recordada con cariño y nostalgia, y sus personajes siguen siendo objeto de admiración y cariño. *** Conclusión: un futuro incierto, pero lleno de esperanza. ***. En resumen, la noticia del divorcio de Demet Özdemir ha sido un detonante de emociones y especulaciones en el mundo de las telenovelas turcas. Ha reavivado la llama de la esperanza en los fans de Erkenci Kuş, y ha puesto a Can Yaman en el centro de la atención. El futuro es incierto, pero lo que sí es seguro es que la historia de Can y Demet, de Sanem y Can, seguirá siendo recordada por mucho tiempo. Sus carreras profesionales siguen en ascenso, y su influencia en la industria del entretenimiento es innegable. Nos queda esperar y ver qué depara el destino para Can y Demet. Podrían darse una segunda oportunidad, o podrían seguir sus caminos por separado. Lo que sí es seguro es que sus fans los seguirán apoyando y celebrando sus éxitos. Y por supuesto seguiremos soñando con el reencuentro de Sanem y Can, con ese "y vivieron felices para siempre" que tanto anhelamos. Y bueno amigos, hasta aquí la segunda parte de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya dejado pensando. Como siempre me encanta compartir estos temas con ustedes, porque me apasionan las telenovelas turcas y me encanta discutir sobre ellas. Quiero agradecerles por ver el vídeo hasta el final. Me encanta que estén aquí compartiendo este espacio conmigo. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Can y Demet tienen futuro juntos? ¿Qué esperan ver en el futuro de sus carreras? Me encantaría leer sus opiniones. Y por favor, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Ya saben que aquí en mi canal siempre hay noticias, chismes y mucha diversión sobre el mundo de las telenovelas turcas. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.